docente y de planificación educativa a destinar un total de 6.224.000 euros al mantenimiento de los centros educativos públicos, a nosotros nos parece que fue una buena noticia. Quiero empezar marcando esto. Lo acogemos positivamente, pero también con la debida cautela, puesto que en ese anuncio había muchos interrogantes sobre el origen, procedimiento y manera de distribución de estos fondos. Y las explicaciones sobre esos interrogantes es cierto que no llegaron hasta el pleno del pasado 24 de enero y precisamente por una interpelación interpuesta por el Grupo Parlamentario de Foro Asturias, por su portavoz en materia de educación, Manuel Peña. Por lo tanto, en lo que atañe a transparencia, me parece que ha dejado bastante que desear el procedimiento y el método seguido por el Gobierno. No tanto así, como decía, en el fin último de destinar este dinero al mantenimiento de los centros educativos públicos. En las explicaciones que ofreció la consejera ante este pleno, se aclaró de dónde procedían esos fondos, con 3 orígenes distintos: uno proveniente del ahorro en las vacantes de personal docente, otro de transferencias de crédito y otro más de saldos de diversas partidas. Es decir, en resumidas cuentas, en la Consejería de Educación, a esa fecha, de 23 de diciembre, no se había ejecutado el 100% del presupuesto, ni una cifra próxima al mismo. Y a partir de esos remanentes se iba a crear este fondo adicional para el mantenimiento y conservación de los centros públicos. Y nosotros ya les digo que no tenemos nada que objetar al hecho de que con estos remanentes se hubiera constituido ese fondo adicional para los centros educativos públicos. Sí creemos que se ha hecho de una manera claramente improvisada y sin la debida previsión o planificación, algo que lamentablemente nos parece que ha venido caracterizando la actuación no solo de esta consejería, sino del conjunto del Gobierno. Precisamente el hecho de que se haya esperado hasta el 23 de diciembre para tomar la decisión de crear y repartir estos fondos no deja de ser una muestra de improvisación. ¿O es que las necesidades de los centros educativos surgieron de repente? ¿O es que no se podía haber previsto la disponibilidad y destino de estos remanentes con mayor antelación? Y además no deja de ser curioso que ese reparto se realice prácticamente al terminar el ejercicio en plenas vacaciones escolares, un lunes de Nochebuena y casualmente el primer día hábil después de que el proyecto de presupuestos para 2014 fuera rechazado por esta Cámara. Quizás todo esto sea solo casualidad, pero a nosotros, ¿qué quieren que les diga? Nos extraña y nos parece curioso. Si la Consejería hubiese previsto la existencia de estos fondos disponibles y su destino con una mayor antelación, entendemos que se podría haber establecido un procedimiento mucho más transparente y riguroso en su reparto y asignación entre los diferentes centros educativos. Y, desde luego, de esa manera se hubiesen disipado muchas dudas. No sabemos cuáles han sido los criterios, estamos todavía pendientes de recibir esa información. Hay cantidades redondas, como hacía referencia el portavoz del Grupo Foro Asturias, que realmente no parecen responder a un presupuesto para actuaciones más o menos concretas. Y creemos que, como les decía, que se podría haber establecido un papel más riguroso en el que los centros hubieran tenido un papel más activo si se les hubiese informado de la existencia de este fondo adicional y hubieran sido ellos los que hubiesen solicitado cuánto y para qué destinarlo. Un procedimiento seguramente más largo, pero más riguroso y que hubiera requerido cierta planificación, algo de lo que creemos adolece y de forma grave esta consejería. También nos preocupa la falta de información sobre a qué centros educativos han otorgado estos fondos y cuánto se le ha adjudicado a cada uno. Y hasta ahora esta información no ha sido facilitada por la consejería. No sabemos a qué responde este oscurantismo, pero en todo caso no es nada bueno. Ahora bien, dicho todo esto, que nadie se confunda, nosotros apoyamos la autonomía de los centros escolares. Precisamente reclamamos un papel más activo de los centros en procesos similares a este en el reparto de fondos y, por lo tanto, no nos oponemos, a diferencia de lo que han manifestado otros grupos parlamentarios, a que sean los propios centros los que gestionen estos recursos. Siempre hemos creído y defendido la autonomía de los centros educativos para que sean ellos los que tengan la última palabra de en qué gastar su dinero. Y que nadie trate de arrojar irresponsablemente dudas sobre esta autonomía, puesto que la legislación es clara al respecto y otorga a los centros públicos esa autonomía. Y tampoco creemos que se pueda decir que la Consejería no tenga papel ninguno que ejercer en el control sobre estos fondos. Todo lo contrario, se puede y se debe hacer con la suficiente autonomía, pero también con el suficiente control.
También pensamos que, al ser estos fondos gestionados desde los propios centros, su gestión, desde luego, será mucho más ágil y eficiente que si se gestionasen desde la propia consejería. Los ejemplos en cuanto a la eficacia y la gestión del presupuesto en la Consejería de Educación los conocemos todos y han pasado por esta Cámara reiteradamente. En fin, quizá lo sucedido con la ampliación del Colegio Público Ruiz Tilbe es lo más sangrante y llamativo a este respecto. En definitiva, nuestro grupo está de acuerdo en que, si ha habido un dinero, se haya gastado y se haya destinado a los centros públicos. Lo que criticamos es que se haya hecho con unos procedimientos, unas formas y unos métodos que no compartimos en absoluto. Ahora bien, dicho esto, compartimos esto, pero nada más, señor Peña, puesto que en esta mención se hace una alusión, y a mí me parece importante, aunque usted no haya hecho mención expresa a ella en la defensa de su moción, se hace una mención expresa, y me parece importante, a la alusión a los centros educativos sostenidos con fondos públicos, como si los centros concertados también debieran de beneficiarse de estos fondos complementarios. Y en eso, se lo digo sinceramente, y usted ya lo sabe, no estamos de acuerdo. En primer lugar, porque estos fondos salen de partidas que iban a ser destinadas a la educación pública, es decir, a los centros públicos de titularidad pública. Y entendemos que, por lo tanto, los ahorros conseguidos en esas inversiones que estaban previstas en el presupuesto deben seguir siendo destinados a esos centros de titularidad pública. Y, en segundo lugar, porque los centros concertados, tienen su propio sistema de financiación. Hay un módulo destinado a cubrir sus gastos de mantenimiento, y si las cuantías de estos módulos son insuficientes o no, y eso sería otro debate, y seguramente que sería otro ámbito donde debería de fijarse ese módulo, estoy de acuerdo en que se abra y que se debata y que se discuta, pero desde luego no puede ser hurtando fondos que deben ir destinados a las necesidades muchas que tienen los centros públicos y impidiendo, por tanto, la completa ejecución del presupuesto del Gobierno. Por eso, precisamente, es por lo que no podemos apoyar esta moción, que, por otra parte, en los términos generales en los que viene formulada, sinceramente se lo digo, me parece que aporta poco al debate. Unos principios generales de transparencia, de eficacia y de gestión más ágil que yo creo que todos compartimos. Nadie puede decir otra cosa, seguramente. Pero creo que el objetivo final de esa moción no son esos términos generales, sino otros distintos. Y, por finalizar, con una propuesta constructiva. Creemos que es necesario abordar cuanto antes ese diagnóstico integral sobre la red de centros educativos que hay en Asturias, de su número, de su estado, en el marco de un análisis mucho más amplio sobre el estado de la educación en Asturias. Eso está pendiente, estaba recogido en el pacto que nosotros habíamos alcanzado en su día con el Gobierno socialista, pero nada se ha hecho al respecto. Creo que mientras no hagamos ese diagnóstico, ese análisis completo sobre el estado de la educación, de la cual una parte muy importante es el estado que tienen los centros públicos, las decisiones que vayamos a tomar serán seguramente muchas de ellas apresuradas y faltas del rigor suficiente. En todo caso, ya le anuncio que, por las razones que acabo de exponer, no vamos a votar a favor de esta moción.